Esto es un poco una necesidad personal de reafirmar algunas cuestiones que siempre están latentes cuando los que estudiamos folclore o los que nos hemos involucrado con él, en mi caso particular desde niño. Yo soy argentino, naturalizado y uruguayizado, allá hace más de 30 años que vivo acá, o sea que ya pasé la mitad de mi vida de este lado. Yo soy más uruguayo que argentino, pero eso no hace mucho a la cuestión porque yo me siento muy rioplatense, la visión artiguista. Entonces les decía yo, a veces nosotros repetimos, sabemos, o incluso los profesionales que estamos dedicados a enseñar, algunas situaciones que tienen que ver con el folclore, con la música tradicional, la música popular, sin mucha preocupación acerca de lo que estamos diciendo, porque bueno, se dice así, se cuenta así y está en los libros. En el caso del malambo, siempre existió a nivel popular una especie de desconocimiento del origen propiamente de esta especie de danza o de este movimiento corporal, expresión corporal propia de determinadas regiones y sectores de América, ¿no? De hecho es que, bueno, eso fue lo que me llevó un poquito a rastrear y le voy a presentar este trabajo que espero aclare un poco las... Entonces dice, la danza discontinuada del folclore uruguayo o del folclore rioplatense, diría yo. Discontinuada porque realmente no es una danza que se vea espontáneamente, ¿verdad? Nosotros no vamos a un lugar a bailar malambo o a zapatear, no se nos ocurre. Entonces lo tenemos incorporado dentro de un área, un nicho de pensamiento que es el folclore, que es otro gran tema y donde las definiciones son arduas y complejas y cada vez más encontradas según cada escuela de pensamiento, ¿no? Pero verdaderamente es algo discontinuado. No así otras danzas, ¿no? Que también ustedes, no sé quién estudia danza folclórica, por ejemplo las chamarritas, las polcas, se siguen bailando medianamente. Se puede llegar a ir a una peña, ¿no? ¿Verdad? Y se puede bailar. Pero no obstante, el malambo existe, el malambo se enseña y encima hay competencias de malambo a nivel regional, o sea que tomó una dimensión que nosotros no conocemos realmente o no tenemos la idea de la magnitud de él. Pero la pregunta es, vamos a ver qué era el malambo y qué son estas situaciones actuales de esta danza que presentamos. Me gustaría hablar un poco de las teorías que se manejan del origen del nombre, un poco de la música, que básicamente no lo vamos a ver desde el punto de vista estrictamente musical, sino más bien como una función sonora que es la que va acompañando todo el proceso. Cómo se conforma realmente el malambo, ¿no? ¿Qué es malambo de salvadoreño, norteños, argentinos, uruguayos, todas esas cosas? Las funciones que tiene esa danza que tuvo y cuáles son las que tiene ahora, y el zapateado como un instrumento original de esta danza y sus divisiones en malambo sureño y malambo norteño, cómo surge esta cosa. Bien, teorías de origen de su nombre. Bueno, hace mucho tiempo que empezaron diciendo que era africano, que el origen era africano, y bueno, por sus ritmos, etc. Veamos, desde el punto de vista de la lengua, las lenguas africanas que contienen dentro de sus vocablos la palabra malambo están en Nigeria, Mozambique, Zambia, Kenia, Botswana, y el significado es o el río o mariposa. No encontramos allí ninguna vinculación con un acto de movimiento, ni ritual, ni de festejo. Cierto que llegaron los esclavos a América y vinieron de alguna de esas regiones, ¿no? Sobre todo de África Occidental, pero no tenemos más argumento que decir eso. Después ustedes pondrán en la balanza. El otro argumento, que me parece un poco más sólido, porque se puede cotejar históricamente, hacer un seguimiento, qué pasó, es este que les voy a presentar, que es un origen, entre comillas, indígena y resignificado por diferentes sucesos culturales. ¿Qué quiere decir? Bueno, que
Si bien la palabra puede ser de alguna etnia indígena, que ahora vamos a ver, pues va modificándose su contenido, su significado. La palabra va a ser la misma, pero va a pasar a tener otros significados hasta totalmente distintos del original, ¿verdad? Palo o árbol malambo, ese sí, es una planta medicinal de origen de las Antillas y que está en todo el mar Caribe. Este árbol era originario de estas zonas y se encuentra hoy también mucho en esa zona que estamos viendo aquí, Colombia, y esto está marcado en rojo, es una región donde existían indígenas, que hay datos de 1531, y se le atribuye a un cacique de la etnia Mocaná, se supone que le llamaban Malam, el nombre también parecido al del árbol, Malambo, ¿no? Como que había una conexión lingüística entre la denominación de Malambo como árbol y el nombre Malam también perteneciente a los Mocaná. Fue rebautizado después, como todos los indígenas, con un nombre, Pedro Malam, y quedó Pedro Malam. Lo cierto es que estos árboles frondosos y muy fuertes y que crecían muy fácilmente, aquello que está en rojo es el municipio, actual municipio de Malambo, que se llama así por esta cuestión, en Colombia, actualmente. Y en la época de la conquista, esto fue un elemento importante porque se supone que desde la región de Malambo, a través de esto, estas líneas que tengo acá marcando, son rutas, ¿verdad? Rutas de la época de la colonia, cualquiera de ellas, desde donde se traía y llevaba mercancía. Por ese lugar, por esas rutas del mercado, fundamentalmente, es que se traslada también las personas y se traslada, todos sabemos muy bien, la cultura, los hechos, las costumbres, las maneras de hacer, y que van contagiando, entusiasmando a algunos otros y las toman como propias después. Les quería mostrar, bueno, las rutas, esta media negra, son rutas marítimas que venían de las Antillas, de ahí, cruzaban por Panamá, Ecuador, al Perú, este es el virreinato del Perú que llegaba hasta nosotros, ¿tá? Y diferentes otros puertos, a Chile, por ejemplo, Santiago de Chile. Pero había una ruta que es, una vez llegado a la capital del Callao o la Lima peruana, una ruta que está en rojo, que es la que llamamos Ruta del Malambo, que es por donde también se transitaba mucha mercadería. Una vez llegada allí, para el lado del Río de la Plata, por allí era más fácil que cruzar la cordillera, ¿no? Entonces, las grandes caravanas, como pasó en toda la historia, en Oriente también, de mercancías, esclavos, personas, esta ruta. El árbol de Malambo entonces es llevado para el Perú, porque por una necesidad, para poder dar cobijo, zona y reforestar y hacer un lugar en donde poder poner africanos esclavos, ¿verdad? Y poder dar el cobijo. A tal punto que hoy en día existe la calle, el Rimac, es una zona de Malambos, la calle del Malambo. Antiguamente, ahora esta foto es del 30, o sea que hay otra situación. Antes eran casuchas o ranchos en esa zona, donde habitaban la mayoría de los negros, indios, mulatos y muy pocos españoles. Hoy en día esta calle sigue estando, es una de las zonas más. ¿Cuáles son las vertientes? Bueno, españoles era por un lado, por el otro lado africanos y los criollos. O sea, nos estamos trasladando en el tiempo y ya llegamos a una situación, fin de la colonia, donde el criollaje, o sea, el hombre español nacido en el territorio americano, se llama criollo, y empieza a tener sus mañas propias, su cultura particular, un poco agarrando de allá, de Europa, de esto de los españoles, ¿no? De los indígenas, de los africanos también, algo de cada uno, y se conforma, ¿no? Estas tres cosas, estas tres culturas distintas, española, africana y criolla, van a estar dando su aporte para que el malambo aparezca posteriormente. Vamos a ver con España. Al llegar los españoles llega un instrumento muy importante para nuestra música latinoamericana,
que después generó una inmensidad de otros instrumentos similares que se fueron armando según las regiones, con características propias de los sentires y haceres de cada lugar, que es la vihuela renacentista y la guitarra barroca posteriormente. Aquí tenemos un par de gráficos donde españoles, de un lado, tañendo, tocando la vihuela, y del otro lado es una tapa de un códice de Trujillo. El códice es un gran libro que escribían los españoles, que lo dejaban en manos de un jesuita para registrar todos los hechos que sucedían en la colonia, para poder tener justamente evidencia de cómo se vivía, aprender un poco de eso. Los códices hoy, por suerte, se han devuelto algunos a América y nos permiten, con mucha paciencia y tiempo, tratar de buscar información. Bueno, ahí está un hombre también tocando, estamos hablando ya de la época que ellos lo llaman criollos, ahí dicen, ¿no? La forma de escritura antigua, del español antiguo. Aparece una música en España que es muy popular, que se llama Canarios. Y se supone que primero aparece en las Islas Canarias, como también era parte de colonia de España en esa época, y prende muy rápidamente lo que es el gusto español y de todo el Mediterráneo en la vihuela. De ahí aparece unas situaciones sonoras muy sencillas, digamos. No solamente eso, sino que también la danza del Canarios, y que tiene unas características muy parecidas, o sea, a lo que posteriormente se empieza a hacer. Bueno, la primera descripción de esta danza aparece por el año 1554. En 1600 hay un tratadista italiano, un músico, que hace un libro sobre los canarios, sobre la música de canarios, que tiene la particularidad de que son músicas que la posibilidad de improvisación, porque son sencillas, porque tienen pocos cambios, rítmicamente son interesantes, son vivas, son alegres. Y fíjense que ya habla de mudanzas, por ejemplo. Lo que enseña en Malambo, bailan Malambo, tenemos como un lenguaje particular para determinados pasos, y las mudanzas son algo que es muy propio del Malambo. Además, si yo los malambistas no deben ni saber qué se decía en otro lado antes. La mudanza ya es una característica de esta danza. Esto es un canario. Se tocaba en vihuela. Y son 3 movimientos de acordes. Ahora cuando rajea un poquito, que hace así, se va a parecer más todavía. Ese es el canario más conocido de Gaspar Sanz. Es un tema y variantes, que es lo que usamos los que acompañamos a la... Lo quiero dejar hasta que rajee para que se den cuenta. Tan, tin, tan, chan, 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 chiquita, chan, 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 chiquita, chan, 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 chiquita, chan, chan, chan. Es ágil, es rápido. Esta es una de las influencias de hispano, con una danza muy popular. Esto se bailaba, era una danza con mucho éxito, como hoy el reggaetón. Ya termina. La rítmica es prácticamente, escuchamos un malambo tocado. Ahí seguiría improvisando. Hasta ahí fue el motivo más fuerte. La farsa, el que toca es Javier Díaz Latorre, guitarra barroca. No quiere parar.
Bueno, acá tenemos la descripción, que es interesante para sacar algunos datos, de este italiano que en 1581 se tomó el trabajo de escribir sobre el canario. A pesar de estar toda la descripción, lo que puse en rojo es lo más importante. La danza tiene percusión con los pies. Tiene pasos arrastrados también. Lo que nosotros llamamos cepillar. Eso es arrastrar el paso. Habla de un diálogo de pies porque se contestaban y se preguntaban con los ritmos. Y cargado de improvisación. Una vez que ya más o menos sabía la cuestión básica, el resto se hacía primero lo básico y el resto libre albedrío de, bueno, a ver quién lo hacía más interesante. Ahí tenemos el esquema coreográfico y habla de un número determinado de mudanzas, ya dice, en 1581, acá todavía no había ni siquiera zapateo en 1581, y mudanzas. Lo que vamos a escuchar ahora es el mismo canario que escuchamos anterior, pero en guitarra, con un guitarrista fallecido muy famoso, Francisco Yepes, español, pero su hija, profesora e investigadora en música antigua, fue de las primeras, y baila los pasos del canario. Van a ver ustedes la cantidad de golpes, los que más o menos saben malambo, que coinciden y que se hacen de otra manera, pero son exactamente las mudanzas. Otra de las músicas se llaman jácaras, son del mismo periodo del canario, pero más improvisativas, más lentas, y se dan más en los vihuelistas y en los criollos de todo el continente, y en nosotros al sur de Buenos Aires. Se supone que esto es más da origen al sureño, digamos. Tiene un ritmo que es este. Muy diferente del otro. Voy a dejar un poquito porque este está tan bueno. Esta también era muy popular, la jácara. La jácara es una canción, un texto, como le dice el nombre, jocoso, de broma, a veces amoroso. Y es contemporáneo de Canarios, se tocaba en vihuela también, que fue el instrumento que entró a América. Y influencia mucho al rasgueo y a la música de la vida.
escuela criolla ya, en el Río de la Plata y la Pampa, lo que es todo el sur del Río Negro del Uruguay, hasta la Pampa entera, como hablando. Eso es más parecido al sureño. Son dos modelos diferentes entonces, lo que traen. Nosotros los llamamos a los dos malambos, sureño y norteño. Pero en realidad no debería ser así. Río de la Plata. Por ejemplo, Wenceslao Varela hablaba del zapateo sureño. Jamás lo llamamos malambo sureño. Zapateo sureño. Estamos hablando del periodo ya independentista, salida de la colonia, criollos bien asentados en el territorio, creando la figura del gaucho, que es muy común, hasta lo que es la Pampa, la llanura pampeana. Es una visión diferente de vida, de forma de vivir. Ellos crean lo que se llama la cultura surera. Surera es la cultura de este territorio, en donde hay, entre otras cosas, danzas y músicas que toman de los españoles y van readaptando, como el triunfo, por ejemplo, el estilo criollo, también el estilo quemado, y posteriormente lo que se conoce como el zapateo surero, que posteriormente va a devenir en el malambo sureño, ¿no? Tiene el mismo nombre nada más, y ese nombre se lo otorga simplemente porque, bueno, en algún momento faltaron datos y la ignorancia de saber, están zapateando, usan casi mudanzas parecidas o movimientos parecidos. Bueno, es un malambo que se hace en el sur. En realidad se lo conocía como zapateo surero y no tiene mucho que ver con el otro. Estas manifestaciones que estamos viendo, que todavía estamos en una instancia natural y espontánea, ¿no? Cuando estas manifestaciones ya pasan a un nivel que dejan de ser espontáneas, o bien se tornan artísticas o expresiones creativas, o en la industria del espectáculo, ya va tomando una dimensión distinta. Entonces, la jácara era una influencia muy importante, musicalmente también se tocaba acá, y dio origen a lo que es la forma de tocar hacia el sur, milonga, tranquila, el cielito, criollo, ¿no? El zapateo surero.
Bueno, ¿qué pasa en este atajo de negritos en el barrio Malambo de la colonia europea? Se genera lo mismo que en cualquier otro lugar, ciudad de América. Nosotros lo conocemos muy bien aquí en Montevideo, con los barrios sur, Palermo, etc. Esto es algo igual, solo que las colectividades africanas allí, al venir de otros, creo yo, de otros grupos étnicos, eran más proclives a otro tipo de rítmica, que no es la característica de los africanos que quedaron como esclavos en la margen del Océano Atlántico. La esclavitud estuvo en toda América, pero hay una cadena que es por el virreinato del lado oeste, o sea, pacífica, y otra que es por el Atlántico. La música afro del Atlántico que hoy tenemos tiene una característica diferente a la música afro del Pacífico que tenemos. Hablando en términos musicales sencillos, la música afro del Atlántico es binaria, con su división binaria, y la música del otro lado, o sea, del Pacífico, es binaria también, pero tiene una subdivisión de A3. Creo que por eso se acopló un poco y sí pudo lidiar con la España y con el ritmo africano. En las celebraciones de los esclavos, posteriormente libertos, igual que acá sucedía, ¿no? En los días que la iglesia lo permitía, festividades de iglesia, Semana Santa, de algún santo, reyes, se les permitía hacer sus manifestaciones y en este caso, en Perú, se realizaron diferentes expresiones, una de ellas, el atajo de negritos o danza de negritos, que es una procesión, ahora vamos a ver, en donde prima en alguna parte un zapateo. Es una danza totalmente distinta a la europea. Vieron, la europea tenía taco punta, cepillado y algunas cosas un poco más delicadas en cuanto por la cultura. En este caso vamos a ver algo más ritual, algo más que tiene que ver con los movimientos no pensados en una visión de cortejo elegante como es el Canarios, sino que más bien de expresión, de manifestación cultural de lo que estaba pasando, ¿no? Ellos hacen lo que se llama un sincretismo cultural, utilizan las festividades españolas para hacer lo suyo. Entonces tenemos ahí en el atajo negrito una cantidad de cosas, ¿no? De pasos básicos y pasadas, que se llaman también. Están todas enumeradas ahí, redoble, la tamboreada, paso del taco, paso de mano, bueno, palmadas. Y se acompaña con un violín, pero a la usanza de arco sonador casi, diría yo, ¿eh? Un pedal, una cosa, aquí, algunos instrumentos de percusión. Tenemos a Ventura Link, que era un anterior
a todo lo que conocemos como investigación musicológica, que es con una visión muy europea. Era un periodista, tratadista, escritor, medio músico también, y registrador. Escribía cosas que sucedían en la cultura del 1800, fines del 1800, donde él vivió también, ¿no? Tenemos una primera aproximación por parte de él, escrita, referente a, en 1883, ¿tá? La primera versión de algo llamado Zapateo Surero, Malambo del Sur, y en donde anota, a pesar que Ventura Lynch era criollo, era más europeo que todo, porque tenía una situación económica muy acomodada, ¿no? No eran lo mismo los criollos pobres que los criollos de familia adinerada. El rasgueo es una cosa realmente extraordinaria y que la variedad de efectos que obtienen los guitarristas criollos es sumamente superior a los originales, a los rasgueos originarios de las músicas, en este caso las jácaras españolas. Y acá asevera también esto de la parte formal, de que tiene la cantidad de música o de compases fijos y después la improvisación y el acompañamiento a lo que vaya haciendo el bailarín. La cultura del duelo es muy afiancada en los gauchos de la llanura pampeana y de todo lo que es el Río de la Plata, y es como un elemento que se aplicaba a varias cosas. Entre otras, había duelos de malambistas o de zapateadores, ¿no? Uno contra otro enfrente. Ya estamos en una etapa, principio de 1900, ya por el 30, por el 20, empieza en las ciudades de toda América la clase dominante criolla adinerada empieza a interesarse por lo exótico, ¿no? A nivel mundial pasa eso, el exotismo, Debussy que va a descubrir el gamelán, que le parece algo interesante, ¿no? Nosotros también, bueno. Y llevan estas cuestiones tradicionales o espontáneas, que ya están afiancadas como malambos, denominados así, porque cuando se mencionaba de dónde venían de los negros del Malambo, zapateo del norte, y de los negros del Malambo, por eso es la denominación del Malambo, y aparecen las primeras proyecciones artísticas a niveles profesionales, si se quiere, en donde ya empieza a tomar otro rol el Malambo. No obstante, es simplemente una muestra lo que se hace. Es decir, bueno, zapateen como zapatean, le ponemos bota y lo filmamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá para ver. Esto es una grabación del 20, creo yo. Se ve perfecto. Esta es la primera que podemos ver, filmado como malambo, aunque es el primer malambo con una proyección más artística, más parecida a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día. Esto es un malambo hecho por personas que todavía no eran artistas, digamos, no estaban formados artísticamente, pero sí había un empresario atrás que le pareció interesante y bueno, en 1920 se filmó como para difundir lo exótico de la cultura rioplatense, la cultura del sur de América del Sur. Son los hermanos Ábalos, tradicionalistas de Santiago del Estero.
¡Ah, chingo! ¡Up! ¡Up! Bien, listillo. Suave, suave, como bolidos de ave. Eso. Bien, Vistillo, está muy bien, Vistillo, ¿eh? A ver, Roberto, ¿cómo andas de las tabas? Tiene su estilo, ñato, mire, 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 mire. Ajá. Taco de punta. Bueno, Roberto. Arriba, Roberto. ¡Jálgalo! Ah, Muchachito. doble. ¡Qué bueno! ¡Machaco! Machaco. Y ahora el más chiquitito, Machaco. A ver, Machaco. Machaco, no es por plata. Tranquilo. Machaco, no me has dejado ni uno. A ver, Adolfo. Voy a hacer unos repiques. Más suave, muchachos, ¿eh? Repiques. Tranquilo para Adolfo. Si es posible, descansadito. De bravo, ¿eh? Este, el que viene, es lo mismo más o menos en cuanto a periodo y gente, pero en Perú. Bueno, un poco reflexiones acerca de lo importante que es la oralidad, es decir, la transmisión oral de la riqueza rítmica de estas tradiciones. Viene unida desde la época española, se utilizaba mucho el decir con monosílabos, sílabos, onomatopeyas, etc., cómo sonaba, y esto se mantiene tanto en Europa como en América, y una de las cosas importantes por lo cual se transmitía era el conteo.
como se usa en el flamenco, ¿verdad? Transmisión del tempo, del carácter, del jeito, como decimos nosotros, ¿no? Qué bien que suena esto. ¿Por qué no le suena bien al otro? Pues bueno, es el jeito que incorporó, es la manera de hacer, el manerismo, que es mucho más fácil transmitir a nivel verbal. La transmisión oral acá cuenta con una importancia suprema, digamos. La imitación, a veces sin poder oralizar, la rítmica nos lleva a esfuerzos muy lastimeros, digamos. Y a eso le llamamos agógica, ¿no? Está el Canarios, que tiene un conteo de A2 y otro conteo dentro de esos dos de A3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tica, ta, ta. Eso le da característica al norteño o al zapateo peruano. A diferencia del otro conteo, que se da también en las jácaras y en el sureño, acá también está desparramado, que es más complejo que el de arriba, porque tienen los dos. Una parte tiene esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y otra parte tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero es lo que le da la forma de tocarse. Taca, 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 tunti, taca, 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 tunti, taca, 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 taca. Es como la música hispana, el concepto de Aranjuez. Que Joaquín Rodrigo toma de la música tradicional española esa rítmica, y eso aparece en el sureño. Quienes tocan mal el sureño porque no lo cuentan así, lo cuentan como si fuera un norteño lento, pero no tiene nada que ver, salvo el nombre. Son mal ambos los dos. La importancia de la improvisación, hay libros europeos que hablan de la improvisación en la vihuela, eso se traslada a nuestra cultura criolla, la improvisación también. Y acá tenemos el final, que es una especie de análisis de cómo fue cambiando. Los caracteres, un rol sociocultural, ámbitos, el ritmo, el zapateo, la mudanza, el propósito de la danza y la vestimenta. Como en el marambo original o antiguo, anterior a 1880, es espontáneo, tiene un ritmo básico original, un zapateo básico y tiene unas mudanzas libres según la destreza, no están marcadas, pautadas. Después del básico, cada uno hacía lo que podía y el que ganaba era el que mejor se le salía. Era justamente el duelo, el tema del duelo, lo que primaba entre uno y otro, como en el caso del zapateo peruano también, que lo vimos recién, escenificado, pero habla de lo mismo. Medición entre pares, es decir, bueno, a ver, ¿quién gana? ¿Quién es más guapo? La vestimenta era lo que usaban ellos, la pincha que usan, la pincha, ¿no? Lo que podían. En el malambo artístico de 1930 en adelante ya empieza a haber una preparación del rol o del ámbito del carácter de la danza para el público. Insinúa una preparación, sin mucha complejidad, digamos, ¿no? Pero ya el hecho de ponerlo arriba de un escenario y que vaya la gente a sentarse así como ustedes y vean bailar, ya es otra historia. Pero rítmicamente sigue un básico original, un poco más pautado, porque tienen que hacer terminar juntos, como vimos en la filmación del 20. También tiene un zapateo que es un básico original, que es tutec. Las mudanzas son libres, pero tienen una mayor destreza, porque son elaboradas previamente. El propósito de la danza ya deja de ser una medición entre dos personas, un duelo, sino que empieza a ser demostrativa. Es decir, estamos mostrando una cosa que es la cultura nuestra, y en este periodo sí se siguen utilizando las pinchas gauchas tradicionales, la ropa tradicional del gaucho, solo que en buen estado, digamos, ¿no? Y ya a partir del 1960, todo lo que tiene que ver con la cultura tradicionalista y devenida después en folclore nacional, etc., toma una jerarquía espectacular y se empiezan a hacer las producciones artísticas, el espectáculo de producción artística con los ballets, los grandes ballets de folclore, que se llamaban así, o grupos de danza, en donde había un director, por ejemplo, el más conocido de todos era el Chúcaro, Santiago Ayala, y su esposa Norma Viola. Son los que dan ese empujón para que aparezca esta idea
de hacer danzas, incluyendo el malambo, en un espectáculo ya preconcebido, con una idea, con un motivo, sobre el escenario, con luces, con escenografía, con la ropa gaucha, pero hecha especialmente para ese momento. O sea, le dan un poco más de brillo. Y empiezan lo que se llaman las competencias espectaculares, medidas por un jurado. Es decir, bueno, ahora el duelo que antes era entre dos, ahora el que tiene la responsabilidad es un jurado, que supuestamente fueron ganadores de destrezas malambísticas y que dicen, este es el campeón. Se están formando una competencia con premios, campeón primero y segundo y tercero. O sea, se ha desvirtuado o ha cambiado absolutamente. Y ya hay una creación artística a propósito de la danza. Es decir, que ya hay una mente que piensa coreográficamente qué va a quedar mejor, qué va a quedar, cómo va a terminar, qué simbología quiero aplicar, ¿no? Esto es a partir del 60, que es el boom del folclore, de esta música, de estas danzas, en el Río de la Plata y en América toda, que hace que muchos artistas recorran Europa muy fácilmente, porque era un producto muy pedido. Después en la década de 70 empieza a transformarse en otra cosa y hoy tenemos las escuelas que forman desde un punto de vista académico, artístico. Un análisis tratando de ser lo más sencillo posible de lo que sucede con la música y con lo que, consecuentemente, con lo que hacemos los bailarines, lo que hacen los bailarines. En la secuencia primera que vemos ahí, Canario, baile de negrito y malambo norteño, es toda una cosa que se basa en una secuencia de 3 espacios sonoros. Para los que no son músicos yo los llamo así. Esos son 3 acordes que se van repitiendo circularmente siempre. Ninguno cambia. Pa, fum, chin, pam, po, chin, con un ritmo más acentuado, con un ritmo más sincopado, en el caso que sea peruano. Pero es lo mismo, son 3 cosas que vuelven y vuelven. Eso da una circularidad a la medida de los procesos de las entradas y las salidas. No así en lo que es la jácara, el otro gráfico, y el malambo sureño, que también en el triunfo y la cifra, son músicas que ya no se usan, pero muy lindas y muy ricas, en donde hay una alternancia distinta, ¿no? No es circular, sino que es escalonada. Son 4 y a veces cambia con otra nueva y vuelve al principio. Que eso es heredado de la ejecución de las jácaras que no tienen por acompañamiento esta circularidad de 3 acordes. Y esas pautas del sureño, que además de ser más lento, tener otra medida y tener otro acompañamiento en cuanto a lo que está sonando, es también referencia para lo que voy a hacer. Entonces el sureño en general no se utiliza la bota, el zapato con tacto, suelo, sino que la bota de potro o hasta hace muy poco alpargata. En el siglo XX, la gente que todavía bailaba sureño en el sur espontáneamente, hay un video muy interesante si lo quieren ver, que es un documental sobre Omar Moreno Palacios. Omar Moreno Palacios era uruguayo, es un uruguayo. Moreno, además de ser moreno, de apellido era Moreno, gaucho, criollo, y se fue a vivir al sur, fue a vivir por allá por Chascomús, pasando un poquito más para allá. Y allí, bueno, entre otras cosas, que habla de su música también, y de la música surera y todo eso, baila en alpargatas. Porque ya no se usaba la bota de potro, en el 50 no se usaba la bota de potro, se usaba alpargata, que era más suave, no se usaba bota. La bota es más norteña, es más del estanciero. ¿Tá? Un calzado similar a la alpargata. La alpargata es una marca, ¿no? Sí, es una zapatilla con yute abajo. Yute pero es una fibra vegetal, ¿no? Que cuando se moja queda dura después. Entonces cuando van a bailar se les chancleteaba. Lo de sur y norte, sí. ¿Tiene que ver con regiones específicas, geográficas? Y tiene que ver con esto que comentábamos al principio. ¿Hasta dónde llega la influencia del afroperuano?
o sea, de estas mañas y estas formas de zapatear, que de dónde vienen, y vienen de los negros del Malambo. Estos son negros del Malambo, que llegan hasta, sí, hasta Santiago del Estero. Santiago del Estero y Córdoba. Claro. Ahora, después, pasa, eso en una primera instancia, ¿no? Después, claro, se hizo tan, al pasar a la etapa espectacular, y sigue bajando, y va para todos lados. Hoy en día puedes encontrar un malambista norteño de competencia en Chubut, en el sur. Tengo una ventaja que omití decirla, que más allá de interesarme, me interesa porque yo vengo de familia de músicos bailarines, espontáneos, digamos. Claro. Y yo soy el hijo de la vejez de mis padres. Por eso yo conozco historias. Mi padre ahora tendría 110 años, por ejemplo. Él nació en el 14, en 1914. Entonces él me contaba, y mi familia santiagueña también, que la mitad era de Santiago del Estero, la mitad de la provincia de Buenos Aires. También teníamos uruguayos en menor cantidad, proporcionalmente. Eso hizo, yo desde que nací tengo esta historia encima. Y para mí todo eso es como una especie de, no sé, de camino que no puedo dejar de hacer. Me hace bien, me gusta. Yo escucho una chacarera y me agarra cosas acá. Un joropo, lo que fuera, ¿no? Ya soy solo en casa que pasa eso, yo toco yo solo y se van todos y quedo yo escuchando. Porque hoy en día a mis hijas no me van a poder escuchar chacarera, ¿no? Hay No hay toda caso. una nueva generación que Sí. baila chacarera, Sí, hoy por hoy. sí, hoy sí. Pero bueno, eso es un plus también, ¿no? Que hace que a mí me entusiasme. Más allá de tener el conocimiento, que lo puede tener cualquier otra persona erudita y que haya estudiado mucho más que yo, capaz que no tiene el entusiasmo. Porque no es una cosa, una actividad que va a dar rédito, no es una actividad que me va a dar fama, ni simplemente una actividad que está metida en algunas personas, la llevamos dentro y bueno, yo me acuerdo de chico, mi primer instrumento, mi juguete instrumento fue un bombito legüero santiagueño, pero de verdad, un bombito. Después un charango. Ya vinieron las cuerdas, después un requinto. Y me acuerdo las fiestas en la casa de mi abuelo, que él tenía un rancho así nomás, con un poquito de un patio, lo que llamaban el patio, que era cemento y después todo tierra, ¿no? Y ahí se armaba, yo no entendía nada, era el más chiquito, Benjamín de toda una cantidad de gente grande. Pero tengo las fotos, los recuerdos ahí de los bailes que se armaban. Se bailaba espontáneamente samba, chacarera, gato, escondido. Le decían a mi viejo que tocara, mi viejo tocaba la guitarra, tocaba en Radio del Mundo de Buenos Aires, que como acá lo que era la Carve, que había una fonoplatea en Carve, o sea, antes de estar la televisión, el espectáculo pasaba por la fonoplatea, que sería esto, transmitiendo para afuera. Entonces mi viejo llegó a ser guitarrista de ahí, se armaban unos historias.